muchos cambios, como bien saben, entró en vigor el día 1. Total, todavía existen muchas preguntas, dudas, cambios en cuanto a la operación. ¿A qué me refiero? Que la autoridad hasta el día de hoy todavía no hemos tenido situaciones donde lo revisen, por ejemplo, en un reconocimiento aduanero, pero esto va a ir evolucionando poco a poco como el tratado va entrando en vigor, ¿verdad? Voy a empezar con lo que viene siendo el índice, cómo vamos a desempeñar la presentación, para explicarles cómo nos vamos. Ok, en el índice vamos a hablar primero del marco jurídico. El marco jurídico, cuándo fue el acuerdo y, lo más importante, cuándo fue la publicación en el Diario Oficial. Como bien saben, fue un acuerdo que se realizó en el 2008, pero hasta el 29 y 30 del mes pasado salieron estas publicaciones, pero lo voy a tocar a fondo en la parte del marco jurídico. Después, las modificaciones de los capítulos y los capítulos que se agregaron a esta parte. Después, los puntos a considerar. Lo manejamos como puntos a considerar, pero cuando entremos más de fondo son los cambios relativos operacionales más importantes, desde las facilidades que entraron hasta la información extra que nos está pidiendo en este caso el tratado. Después, los elementos mínimos de una certificación, que vamos a entrar un poquito más a detalle. Esta es una parte muy importante porque existen ya una ventaja de los formatos que lo vemos en su diapositiva, y creo que va a ser muy amigable, pero al mismo tiempo está causando muchas preguntas y muchas dudas, tanto para los importadores, exportadores, proveedores de los 3 países, porque el formato, que es la siguiente parte, ya no está preestablecido por la autoridad, ya solamente nos marca elementos mínimos, que esa parte nos da mucha ventaja, creemos nosotros, pero al mismo tiempo va a causar una gran controversia estos próximos 15 días entre proveedores, clientes, exportadores, importadores, que es una parte que la vamos a tocar un poquito más a fondo, ¿verdad? Vamos a presentar ejemplos, después vamos a ver las excepciones de certificación, cuando no es necesario presentar el formato, los riesgos cuando no lo presentamos, y también las sugerencias que nosotros tenemos en esta parte, ¿verdad? Después, las bases de la certificación, las cláusulas del transporte directo, la factura emitida por un país que no es parte del tratado, los idiomas y las firmas del tratado, que ese también es un capítulo que está causando un poco de controversia el día de hoy, así como las obligaciones, los errores, qué sucede cuando cometemos un error en el formato o la autoridad en un reconocimiento aduanero detecta un error, ¿verdad? Las reglas, ponemos un ejemplo de las reglas. Este es un tema muy delicado. Nos quisimos enfocar mucho en la parte del acero, porque el tema de las reglas es el más complejo aún, ¿verdad? Y sí depende mucho de cada caso y de cada importador o exportador, pero vamos a enfocarnos en los cambios que creemos que van a afectar y las industrias que más se vieron afectadas, ¿verdad? Y las preguntas frecuentes del SAT. Esta es una diapositiva extra que la autoridad sacó el día de ayer, derivado de muchas consultas de las diferentes cámaras, como INDEX, como CAREM, como la CLA, donde aclaró 7 puntos importantes. Creo que faltan muchos más, pero creo que ya nos va dando un panorama y puede soportar un poco más, y esperamos más boletines por parte del SAT para ir aclarando un poco más el tratado. Empezamos con el marco jurídico. Como bien sabemos, el tratado o la modificación del tratado, el único cambio importante en esta parte, que cambiaron el nombre de un tratado de libre comercio a un tratado entre los países, ¿verdad? Esto fue en el 2018, si bien recuerdan, salió mucho en todo el tema de las noticias, donde llegaron al acuerdo y se firmó. Pero en sí la publicación en el Diario Oficial fue hasta el 29 de junio. Estuvieron sesionando las cámaras, se aprobaron y salió publicado el 29. Dentro de eso fueron los acuerdos entre los países. Hubo acuerdos entre los 3 países, Estados Unidos y México, al mismo tiempo que Canadá, y hubo acuerdos entre 2 países, entre Estados Unidos y México, todo con la sustitución del tratado, porque en sí no lo llamamos un tratado nuevo, sino sustituye al que ya estaba funcionando, ¿verdad? Después, el 30 de junio, es una parte
que es al día siguiente que se aprobaron, entraron, y que es una parte muy importante porque hubo modificaciones a la ley aduanera, al reglamento y a las reglas de carácter de comercio exterior, que son las bases operativas en que le llamamos tanto los importadores como nosotros los agentes aduanales. También hubo el decreto donde exceptúan las fracciones con el tratado, eso es más que todo un protocolo. Después hubo las reglamentaciones uniformes, las reglas generales de comercio exterior y las reglas de criterio de carácter con la Secretaría de Economía. Afortunadamente en esta parte de la Secretaría de Economía no hay ninguna afectación con la operación que tenemos día con día en cuanto al acero, ya que ha sido afectado mucho en los últimos años, desde la implementación de los avisos, después de que al principio eran avisos muy simples, después nos metieron lo que viene siendo más información en los molinos, como contactos, correos electrónicos, y este año pasado todavía la 2215, que vino a ser un poquito más complejo este tema, y que aún al día de hoy creemos que está un poco abierto, porque en la ventanilla única en las aplicaciones todavía no tenemos el campo del precio unitario, que creemos que va a llegar, o creíamos que para estas fechas este campo ya estaba establecido, pero seguimos en el mismo estatus donde lo ponemos en descripción de la mercancía. Total, Economía no modificó nada en esta parte, más una parte importante que se publicó el día 1, ya no lo pude agregar al marco jurídico, fue también que vamos a tener un cambio muy importante que lo va a regular Economía, donde le van a agregar a nuestra tarifa los últimos 2 dígitos para llegar a la fracción arancelaria de 10 dígitos, que le vamos a llamar el NICO. Esto va a entrar en vigor hasta el 29 de diciembre, pero va a ser un cambio también muy importante operacional, ¿verdad? Y estos últimos 2 dígitos está regulado por la Secretaría de Economía, con el visto bueno por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Total, eso es más que todo el marco jurídico. Cuando se llegó al acuerdo, desde el 30 de noviembre del 2018, después la reunión tan famosa en la Ciudad de México, que fue el 10 de diciembre del 2019, y por fin las publicaciones en el Diario Oficial, que vienen a cambiar las reglas de comercio exterior, vienen a cambiar la operación y vienen a cambiar la LIGIE. Total, para el tema de comercio fueron publicaciones muy importantes, porque todos estos cambios nos van a modificar la operación que tenemos día con día. Después pasamos a las modificaciones y los capítulos nuevos. Esto es una parte bien importante. Todos los artículos que se modificaron, muchos de ellos son para actualizarse. Como bien saben, el tratado que manejábamos pasado es un tratado que le faltaba mucha información en cuanto al comercio electrónico, en cuanto a la facilidad de comercio exterior, y creo que una ventaja muy importante del nuevo tratado fue la modernización del mismo, pero al mismo tiempo agregaron capítulos nuevos que sí fueron muy afectados, que ahorita los vamos a platicar. De los modernizados, el primero que se modernizó son las disposiciones iniciales y definiciones generales, el trato nacional y el acceso a mercado, agricultura, las reglas de origen, eso es muy importante. Queremos ahí que en las reglas de origen para ciertos sectores tuvo mucha modificación, pero vamos a platicar un ejemplo más adelante. El procedimiento de origen, los textiles y las prendas de vestir, la energía, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los remedios comerciales, los obstáculos de comercio, la contratación pública, la inversión, el comercio fronterizo, la entrada, los temporales. Ahí nos vamos un poquito, que van a haber modificaciones que van a salir más adelante en cuanto a las IMEX, son los temporales tanto para Estados Unidos como para México. La propiedad intelectual, la política de competencia, la propiedad del Estado y los monopolios. Este nuevo tratado va a regular un poco más los monopolios, o va a tener más injerencia en ellos, ¿verdad? La publicación y administración, las disposiciones administrativas institucionales, las controversias, que es una parte muy importante porque muchos de las auditorías en cuanto a los tratados son las controversias que existen en las operaciones y relacionadas con las temporales, las excepciones y disposiciones generales, las disposiciones finales y los nuevos capítulos que son los importantes que creemos nosotros, que es las aduanas y facilitación de comercio. ¿Qué significa? Que mucho del comercio que vivimos el día de hoy
y nos vamos a meter más a detalle, nos pedía desde firmas autógrafas, desde soporte de archivos en papel, todo eso lo modernizaron para hacer el comercio o tener una mayor facilidad. Esto creo que va a ser una ventaja operativa. Desafortunadamente, que ahorita les voy a dar más detalles, en la parte de México nos quedamos un poquito atrasados en este tema, pero tiene que llegar porque ya está en el tratado nuevo. El comercio digital, esta parte del comercio digital, como bien saben, mucho de la operación del día con día, pues todos utilizamos mucho el e-commerce, también ya tiene sus regularizaciones, porque el e-commerce es el comercio que más ha crecido en los últimos años y mucho del enfoque del tratado viene en esta parte. Después la parte laboral también fue afectada en ciertas industrias, más que todo en las industrias automotriz, ¿verdad? Y de vehículos, desde pesados hasta ligeros, y vamos a poner un ejemplo para analizar un poquito más y dónde afecta directamente, ¿verdad?, el medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas, la competitividad, la anticorrupción, las buenas prácticas regulatorias. Creo que es un capítulo muy importante y que nos puede ayudar mucho a modernizar mucho el comercio ¿no?, y la política macroeconómica. Esos son los capítulos que se modernizaron y los que se agregaron al tratado. Como bien saben, y les comentaba al principio, es un tema muy extenso, pero en la parte de operación de comercio exterior, esta es la parte que se modernizó y que se agregó en este mismo tratado, ¿verdad? Ok, ¿por qué le llamamos a esta diapositiva puntos a considerar el TEMEC? ¿Por qué? Porque son los cambios que le hicieron a todos los formatos o a la operación, que creemos que unos son de mucha ventaja, pero al mismo tiempo otros son un poco complejos, ¿verdad? Que como bien saben, el NAFTA, una ventaja que tenía es que era un tratado muy amigable en cuanto a descripciones, en cuanto a cómo lo operábamos día con día. Pero una de las partes más importantes es que ya no hay un formato establecido. Ya podemos aplicar este tratado, el TEMEC, desde con una factura, desde un formato diferente, que voy a presentar varios ejemplos con cada país, con cada proveedor, con cada exportador, que es una parte muy importante que tienen que revisar, la parte del formato en los importadores con sus proveedores, en los exportadores con sus clientes y al mismo tiempo con los agentes aduanales, porque como está tan abierto, todo el mundo está manejando un formato diferente y que es una ventaja del tratado, ¿verdad? Uno de los cambios más importantes que la autoridad está regulando mucho es la descripción de la mercancía, que esta es una parte que la vemos poquito abierta y que se tiene que ir aclarando, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del acero, definitivamente cuando importábamos un tubo de acero, en el formato anterior marcábamos el tubo de acero y en este nuevo formato lo tenemos que poder identificar al producto. Y identificar no solo físicamente, sino también documentalmente. ¿Qué sugerimos nosotros como agencia aduanal? No quiere decir, hay gente que está agregando, que también es una práctica muy buena, que creemos que es la que tiene más trazabilidad, el número de parte, pero por mínimo la descripción detallada del producto. Aquí le pusimos unos ejemplos, como lo comento, esto es una recomendación de nosotros, pero aquí ponemos los ejemplos, como manejábamos como lámina de acero, y estamos sugiriendo ahora lámina doblada sin aliar revestido de plástico, por dar un ejemplo. O el tubo de acero, o sea, tubo de acero sin costura al carbono laminado en frío. Barra de acero sin aliar rodada en caliente. ¿Por qué nos vamos a esta parte? Como bien saben, el capítulo del siderúrgico de los aceros, tenemos mucha diferencia en fracciones. Aunque sea el mismo producto, traemos aliada y sin aliar. Aunque sea el mismo tipo de producto, en una misma importación del mismo proveedor, hay mucha diferencia en que cambia por el tema del aliado y no aliado. Pero hay muchas formas de poder identificar la mercancía. Por eso creemos que el número de parte, los que manejan números de parte, que la mercancía la trae físicamente y que si el molino o las facturas contiene esta parte, puede ser una parte muy importante para identificar el producto. Y de hecho, muchas de las empresas IMEX automotrices lo están exigiendo. Les vamos a presentar un formato un poquito más adelante, ¿verdad? Y la reglamentación uniforme es que hay que cumplir el 5A.
que son los elementos mínimos. Al mencionar elementos mínimos es que podemos agregar toda la información extra que el importador, exportador o quien certifique desee. Desde el número de parte, toda la información se puede agregar a los mismos formatos, ¿verdad? Por protección en dado caso de una revisión del tratado. ¿Verdad? Y de ahí nos vamos a ir a los elementos mínimos. Esto es lo que tiene que contener un formato mínimo para poder ser válido. Y el campo número 1, que es el más importante para nosotros, o el cambio más importante, es de que tiene que existir un certificador. Al existir un certificador, significa que ya hay una persona que certificó que el producto cumple con el tratado. Anteriormente declarábamos el importador, declarábamos el exportador, declarábamos el productor. Si no lo teníamos, ahora declaramos un certificador. El certificador puede ser tanto el exportador, en su caso, puede ser el productor o puede ser el mismo importador. En México, el tema del importador no va a entrar hasta después de 3 años. Por eso les mencionaba que en México todavía no entramos al 100%, pero en Estados Unidos ya el importador se puede decir, autocertificarse. Esto es una ventaja muy importante y hay que mencionarlo en el tratado. Es lo que los formatos sugieren mucho, es poner un cuadrito, quién va a ser el certificador. Después, en el campo número 2, es poner la persona a cargo, la dirección, el país, el teléfono, el correo electrónico, que en esa parte se ha modernizado porque antes en los formatos del NAFTA nos pedían hasta el fax y ahorita han quitado campos para hacerlo un poquito más eficiente. La única parte del certificador, cuando es el importador, México todavía no puede tener esta ventaja hasta en 3 años y medio. Total, esto es algo que creo que va a ser mucha ventaja porque, como bien saben, en el comercio entre Estados Unidos y México, muchas veces los documentos o los soportes o en cuanto a refacciones es un poquito diferente porque nuestra aduana es recaudadora y al tener una aduana recaudadora se fija más en los errores o en los detalles, ya que es de recaudación y al mismo tiempo con esto puede ocasionar multas o puede ocasionar procedimientos que pueden afectar el comercio. Y en Estados Unidos es muy abierto, donde se comete un cambio y puedes simplemente reponerlo, pero más adelante lo exponemos. Hay que mencionar el certificador, hay que mencionar el exportador, igual con todos sus países, con su dirección, correo electrónico. Está la posibilidad, cosa que no recomendamos como agencia, que si el certificador es el exportador, ya no mencionarlo. Pero nosotros ahorita, como es algo nuevo, sugerimos fuertemente que se mencione tanto el certificador, el exportador, aunque sea el mismo. ¿Ok? La otra parte es el productor. En el productor sí está un poquito más abierto, como lo menciono aquí en la presentación, y sí se puede indicar el varios, ¿verdad? Siempre, pero sugerimos mucho que si es un proveedor con el que trabajan y si lo pueden mencionar, es viable, pero sí en el instructivo de llenado, y ya lo revisamos de los 3 países, menciona que en el campo número 4 sí podemos mencionar varios, porque posiblemente le pueden comprar a un proveedor diferentes productos de diferentes proveedores y sería muy extenso mencionar a todos, ya que es el mismo exportador, ¿verdad? Este sí está en el instructivo, creemos que es una ventaja, pero al mismo tiempo, si es una operación de una sola partida, de un solo proveedor, sugerimos fuertemente que lo pongan el productor. Y una parte importante del productor, que más adelante lo vamos a ver, es que entre más información pongan del productor en una auditoría, es mucho más sencillo demostrar el origen de la mercancía, ¿verdad? Aquí hay una controversia que al día de hoy todavía la autoridad no ha dado su opinión, pero que nos vamos al Tax ID o al RFC. Si leemos los instructivos de llenados de los requisitos mínimos que tiene que contener el certificado, no menciona que tiene que contener el Tax ID como lo mencionaba el NAFTA o el tratado anterior. Nosotros igual sugerimos que si tienen contacto con sus proveedores y mencionar tanto el Tax ID como el RFC. Creemos que esto lo va a aclarar la autoridad en un futuro
como hizo la aclaración de las 7 preguntas que les voy a presentar, pero al día de hoy en el instructivo no contiene o no menciona que tiene que venir el Tax ID para los proveedores americanos o el RFC para los mexicanos, ¿verdad? Total, eso es algo que todavía está abierto, igual, menciono, nosotros sugerimos que hay que ponerlo, ¿verdad? La descripción y clasificación arancelaria de la mercancía del sistema armonizado a 6 dígitos. Como les comentaba, México va a evolucionar a sus 10 dígitos, Estados Unidos ya está en 10 dígitos, pero nos piden que sea 6 dígitos, ¿verdad? Que es como estaba en el tratado anterior. ¿Ok? Y también el periodo de tiempo que se va a usar, ¿verdad? Total, una parte importante de esta parte del campo 6, que ya no le llamamos por número, porque ahorita van a ver los ejemplos de formatos, como hay proveedores que ponen letras, otros números, pero están cumpliendo con los elementos mínimos. En esta parte, la descripción, como lo mencioné, es muy importante que lo puedan relacionar, que puedan asegurarse, en dado caso de un reconocimiento aduanero, que esté bien relacionada a la descripción. Y es donde les comentaba el número de parte, los criterios o el número general del producto, lo que puedan tener, ¿verdad? Y si es un certificado de origen, digamos, de un solo embarque o de una sola máquina, declarar el número de factura. Si pueden declarar el origen, como les comentaba, el formato es abierto. Entre más información puedan declarar para identificar la mercancía, va a ser mucho más sencilla la operación en dado caso de un reconocimiento o de una facultad de comprobación, ¿verdad? Después nos vamos al criterio de origen. Esta parte se mencionaba en el tratado anterior, pero es muy importante, es donde mencionamos por medio de cuál es el criterio que le estamos dando al producto. Que si la mercancía es originaria y no es originaria, si se fabricó con mercancía no originaria, si todo el producto es originario al 100%, ahí hay que revisar lo que viene siendo cada uno de ellos para ver cuál es el que más se adecua. Aquí sí es trabajar con los proveedores y tratar de poner el más acertado posible. Después vemos el periodo global. Una de las ventajas que creemos que es una gran facilidad, que al mismo tiempo estaba en el tratado anterior, es que lo podemos hacer por embarque o hasta 12 meses. Que estamos sugiriendo el día de hoy, pues que los certificados nos los expidan del día 1 de este mes al 31 de diciembre para hacerlo en año calendario, pero se pueden hacer por 12 meses, dependiendo de cada quien, ¿verdad? Después la firma autorizada y fecha de certificación y la leyenda. Es la misma leyenda que manejábamos o muy similar a la que estamos manejando con el NAFTA, con su declaración. La firma, que es algo importante, es que la tiene que firmar el que certificó el tratado. En un futuro que México pueda, que los importadores puedan emitir su propio certificado, ellos mismos van a poder firmar sus formatos, y pues, creo que va a ser una ventaja muy importante, que más adelante les voy a explicar qué soportes tienen que tener para esta parte. Después, estos son unos ejemplos, por darles. El primer ejemplo es un formato que nosotros diseñamos, donde cumple con todos los campos. Si nos vamos al campo número 1 que les explicaba, se marca con una X o con, como le gusten marcar, si lo certificó el importador, el exportador o el productor. En el campo 2 hay que mencionar el certificador, en el campo 3 el exportador, en el campo 4 el productor, en el campo 5 el importador, después la descripción detallada, la clasificación a 6 dígitos. Una parte muy importante es que el origen no está en los requisitos mínimos. Nosotros, en lo particular, sí estamos pidiendo que pongan el origen, porque se asume que al usar este certificado es de alguno de los 3 países, pero nosotros estamos sugiriendo que se declare un campo para el origen, pero nos ha tocado casos que lo están declarando en la descripción o que tienen un campo o lo están declarando en alguna otra parte, pero sí sugerimos que fuertemente que lo mencionen, ¿verdad? Más que todo por un tema de un reconocimiento aduanero. El periodo global, ¿verdad? Si es por embarque, si es por un año, la firma autorizada y la fecha. Si pueden ver, este es un formato amigable para nosotros, pero al mismo tiempo sugerimos fuertemente que entre más detalle le pongan, es
aún más. Este es un formato de, por ejemplo, un certificado de un proveedor canadiense. ¿Qué cambios hay importante? Ellos mencionan letras en vez de números. Si pueden ver en la parte del formato, viene mencionado por letras y no vienen números como lo manejamos nosotros o como lo manejan diferentes proveedores, pero cumple con todos los requisitos mínimos. Está el exportador, está el certificador, está el importador, está el productor, está quien va a firmar del certificador. O sea, cumple con todos los campos mínimos, y una ventaja es que en un formato lo puedes agregar hasta en una misma factura. Pero si pueden ver, es muy diferente y trae muy diferente información al que presentamos anterior. Después vemos uno de un proveedor americano que simplemente es muy parecido al pasado, simplemente hizo sus adecuaciones donde agregó ciertos campos del importador y la parte del certificador la dejó en la parte inferior del formato. Como pueden ver, son tres muy diferentes, pero cumplen todos con los elementos mínimos. Por eso es muy importante trabajar con los productores y con los agentes aduanales para que vean que sí está cumpliendo con todo. Después vemos uno que le llamamos nosotros de la industria automotriz, que sí menciona, por ejemplo, en el campo número 5, el número de parte, porque les está mencionando el número de parte, que está mencionando en el campo número 9, cómo llegaron al método de clasificación, y que tiene mucho más información más detallada de cada uno y que les pide la descripción, el proveedor, independientemente, y el número de parte en el campo de descripción. Y en el caso del certificador, vienen agregando hasta el DUNS, que es información más de la industria automotriz, para que se declare en este mismo formato. Pero como lo pueden ver, igual cumple perfectamente con todos los requerimientos mínimos, simplemente trae mucho más información que los otros que presentamos anteriormente. Ok, ¿cuáles son las excepciones para no presentar estos formatos? Creo que eso es algo que viene muy de la mano de la certificación pasada o del tratado pasado, que es de los $1,000. Se mantuvo del artículo 5.5 que en las operaciones menores a $1,000, a $1,000 no se tiene que presentar el formato. Esto no nos exime que no tengamos la comprobación o que no tengamos el formato. Simplemente no se presenta al momento del despacho aduanero. Creo que es algo que ya estaba en práctica, pero sí hace una aclaración que si tenemos un embarque de un mismo proveedor, aunque de cada una de las partidas sea de $1,000, sí tenemos que cumplir con el formato. Total, que es algo que ya creo que ya está mucho en práctica, porque también el tema de los $1,000 aplica para el tax ID en los pedimentos, pero al mismo tiempo siempre la sugerencia es presentarlo o tener el formato en expediente. ¿Verdad? Total, después vamos a las bases de certificación de origen. Esta parte es muy importante porque estamos hablando de los tiempos. ¿Cuánto va a durar el certificado? Como lo mencioné, puede ser de un solo embarque o puede ser de hasta 12 meses. Es muy importante el siguiente punto, que el certificado va a ser válido por los próximos 4 años. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Si se hizo una importación de una máquina o de un producto que en su momento no se le aplicó la preferencia arancelaria, posteriormente se cuenta con el certificado, se puede utilizar por 4 años, se puede hacer una rectificación, se pueden pedir la devolución de los impuestos o con cada uno de ellos. Pero sí es muy importante mencionar esta parte, que es válido por 4 años. O sea, todas las importaciones que tengan, que en caso de rectificaciones o de cambios, el certificado va a ser válido por 4 años del llenado, ¿verdad? Y luego les preparamos aquí una parte de qué es lo que tenemos que contar para poder certificar. Que en dado caso de una auditoría, si el productor fue el que
certificó debe contar con toda la información, todos los documentos que puedan demostrar que la mercancía es originaria. Creo que en el caso de los productores es un poco más, sí, porque ellos producen, pero en el caso de los exportadores, si el exportador, si ustedes son el exportador y están certificando, qué información hay que contar para poder, en dado caso de una revisión, demostrar que la mercancía sí cumplía con el origen, ¿verdad? Y más que todo en esta parte les pedimos que sean documentos como el origen de la materia prima, si tienen los certificados de los productores, para que en dado caso se pueda demostrar a la autoridad que sí contaba con el origen. Y el que tiene más cambios que el importador, como les mencioné, por primera vez ya el importador puede certificar, pero tiene sus requisitos y en México es el que se va a postergar por 3 años y medio. Tiene que ser forzosamente tener el respaldo de la mercancía, todos los documentos que demuestren por qué certificó ellos el producto. Por eso va a ser un campo que creemos que es muy amigable, pero al mismo tiempo que va a ser el más auditable, porque un importador tiene que tener documentación que pueda demostrar que pudo certificar en base al tratado. Después manejamos el transporte directo. En el tratado, ¿qué es lo que nos menciona el tratado? Es que la mercancía tiene que venir desde el directo de donde se está aplicando la preferencia. Pero también, como en el tratado anterior, nos permite que si la mercancía usó un país tercero que no es parte del tratado, puedas aplicar esta preferencia siempre y cuando esté en control de la autoridad. Que eso manejamos, por ejemplo, en México se llaman los tránsitos, en Estados Unidos se llaman los inbounds, y esta parte hay que tener o declararla en su caso en el pedimento para demostrar que estuvo en control de la autoridad. Esta parte, si hay una mercancía en tránsito por algún país por temas de logística o por temas que estuvo almacenado en algún otro país, pero siempre estuvo en una bodega fiscal, hay que comprobar esto en dado caso una auditoría y presentarlo en dado caso un reconocimiento aduanero. Por eso sugerimos que en esa parte declararlo dentro de los pedimentos para que esté un poco más soportado esta parte. Pero sí existe esa posibilidad. Después, una factura emitida de un país no parte. Esta parte es si ustedes compran un tratado, un producto a un proveedor que no es parte de los países del tratado, pero la mercancía sí cumple, sí van a poder aplicar la preferencia arancelaria, siempre y cuando el proveedor no sea el certificador. No va a poder certificar, ¿okay? No va a poder certificar un exportador, un vendedor o un exportador que no esté dentro del tratado, una mercancía que sí está aplicando el tratado, pero lo puede certificar en este caso el productor o lo puede certificar en su tiempo el importador. Creo que esa es una práctica de repente común, que se compra mercancía a proveedores que no están en el tratado, pero se fabricó o se consignó de una parte del tratado para poder cumplirlo. Total, creo que es una parte importante y hay que solo revisar bien quién va a certificar este mismo. Los idiomas, inglés, español y francés, porque son los 3 países del tratado, español por México, inglés por Canadá y por Estados Unidos, y francés por una parte de Canadá. La firma digital o electrónica. Esta es una parte que les comentaba. Al día de hoy ya estipula que puede ser firmado electrónicamente, pero México todavía no. Ahorita en las preguntas y respuestas voy a aclarar este punto. El proceso y la legislación va para allá. Creemos que debe de cambiar esta parte en los próximos semanas, meses, donde ya autoricen que México pueda presentar con firmas digitales para temas de archivos, no para temas de despacho. Para temas de despacho sabemos que la agente aduanal se le manda con la firma o una copia, pero los importadores deben de guardar los certificados originales con firma autógrafa. Pero como pueden ver en las preguntas que les voy a presentar del SAT, aclaran esta parte muy importante porque fue una de las dudas más abiertas que existe, ¿verdad?
Obligaciones del pedimento, en este son que hay que declararlo en los pedimentos. Cada vez que nosotros llenamos un pedimento como agente aduanal, nos basamos a un anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Hay que declarar que se está aplicando un tratado. En esta parte nosotros le llamamos los identificadores, que es el TL, que ya gracias a Dios a todos los validadores y la tecnología que existe el día de hoy, no procede un pedimento si no le aplicas el TL en lo que viene siendo la parte de la excepción de impuestos. Tal vez nada más asegurarnos siempre que esté declarado el TL o que esté declarado en observaciones para poder demostrarlo. El número 2 es siempre que esté en poder del certificado, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es importante porque, como bien les menciono, el agente aduanal muchas de las ocasiones, en base al anexo 22, no presenta el certificado, solo menciona que se le está aplicando, pero en dado caso de una auditoría o las facultades de comprobación, nos van a pedir la copia de este mismo. ¿Ok? Y siempre es importante que estar soportados con estas copias, tanto para la agente aduanal como para los importadores, porque las facultades de comprobación son desde los reconocimientos aduaneros hasta las auditorías que puedan llegar a tener. El otro punto muy importante es, como les comentaba, si viene de un país que no es parte del tratado, el documento que lo demuestre, que estuvo bajo control de la autoridad, y también si el productor es el que está certificando, asegurarnos que la mercancía no sufre una transformación. ¿Ok? Total, esto hay que tomarlo en cuenta, pero creo que si al momento de certificar el productor ya asumimos que no sufrió alguna transformación, solo asegurarnos esa parte. ¿Qué pasa con una rectificación? La rectificación de los pedimentos, una ventaja de este tratado es que si por cuestiones de auditoría interna, no de la autoridad, detectamos que el tratado no se cumple, pueden rectificar sin recurrir en alguna multa. Esto es una ventaja. En una revisión determinan que algún proveedor no cumplía con este mismo tratado, pueden rectificar sin recurrir alguna sanción por parte de la autoridad. Después, es lo que les comentaba del productor. Y la otra parte importante es que de todos los certificados, es muy importante guardar los expedientes relacionados con su pedimento, porque todo el mundo hacemos un certificado por 12 meses y lo aplicamos en múltiples operaciones, ya que en todo momento que la autoridad haga una revisión, va a pedir por operación el mismo certificado, aún así sea por un plazo de 12 meses. ¿Cuáles son los errores? Una parte que se aclara mucho el tratado y creo que es una ventaja es que los errores mecanográficos o ortográficos o errores de dedo que le llamamos no van a afectar la preferencia arancelaria o al tratado. Tal vez es una ventaja porque muchas veces en la descripción cometemos un error y no está similar a la del pedimento o al de la factura y la autoridad quiere llegar a invalidar el certificado. Ya hay una cláusula específica que no va a afectar la preferencia al momento de utilizar este mismo. ¿Verdad? La otra parte importante es que, y esto fue algo que creo que es mucha ventaja para los importadores y también para los agentes aduanales, que si un certificado lo llega a rechazar la autoridad por falta de llenado, porque no cumplió con los requisitos mínimos, porque no está la información correcta, porque alguno de los requisitos como el Tax ID, si después lo ponen, no está declarado, tenemos 5 días para presentarlo. Y esto ya estaba en el tratado pasado, pero es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos podemos autocorregir en dado caso aunque estemos en facultades de comprobación. Digamos que en un rojo nos invalidan un certificado, lo podemos presentar en los próximos 5 días, a partir del día siguiente. Total, la corrección, igual en copia,
y la autoridad lo tiene que tomar válido. Eso es una ventaja y es un poco amigable para así no caer en que hay que pagar las contribuciones o recargos o multas, etcétera, derivados de esta misma instalación, ¿verdad? Después vamos a preparar aquí un pequeño ejemplo, o les voy a de dónde fue afectado el acero, por ejemplo, en las reglas de origen. Okay. El tratado, la modificación más grande en temas de reglas de origen fue la industria automotriz. Como bien saben, fue afectado mucho en diferentes cosas, desde lo laboral, okay, hasta los contenidos regionales, hasta total, esta parte sí fue muy afectada, aquí estamos mencionando dónde está afectado el acero y el aluminio, que a partir ya del día de hoy tienen que cumplir con el 70% originario. ¿Por qué mencionamos esto? Si tienen algún cliente que le hacen virtuales o que tienen alguna relación con ellos, que le venden acero, sí va a afectar un poco porque a partir de hoy es el 70%, ¿verdad? Y de aquí a 7 años, todo el acero va a tener que ser colado en Norteamérica. Bueno, todavía no entra en vigor esa parte hasta los 7 años, pero creo que va a ser un cambio que va a afectar mucho a la industria automotriz, pero sí al día de hoy el cambio más importante es que debe de cumplir con el 70% de acero originario. Total, esto va a cambiar mucho un poco el esquema de importaciones, pero al mismo tiempo está dando un plazo extensivo, ¿verdad? Y la otra parte es el contenido regional de 62 al 75 paulatinamente, y ahorita les voy a presentar un ejemplo de los vehículos ligeros, pero el tema del acero aplica para todo tipo de vehículos, ¿verdad? Okay, aquí les voy a presentar del contenido regional, cómo va a ir aumentando paulatinamente del 66% en el método de costo neto. Hay que tomar esto muy en cuenta, que es usando este método, ¿verdad? Y esto entró en vigor el 1 de julio. Después va a ir evolucionando al 69, posteriormente al 72, y al final al 75% para el 2023. En esta parte, yo creo que es más que todo pues, los clientes de ustedes que puedan tener, puede estar afectado por esta parte, pero en el acero entró ya el día 1 de julio que el 70% de los vehículos tienen que contener con acero originario de esta zona. Todavía no está en aplicación, como les comentaba, son 7 años para lo de fundir este mismo acero. ¿Ok? Total, vehículos, aquí está el ejemplo que les ponía. ¿Qué es lo que va a pasar mucho? Y lo menciono aquí, es de que va a haber ya mucho más control en base al tratado del contenido laboral que se pare o que lleven el control. ¿Por qué? Porque este es el cambio más importante y de todas las modificaciones, es lo laboral. Lo del formato es más que todo para la operación día con día. Tenemos un impacto que va a cambiar mucho la industria automotriz, pero cada caso, cada importador, cada productor tiene que hacer su propio análisis de cómo va a manejar esta parte. Que creo, si nos preguntan el día de hoy, Reginaldo, cumplo con esto, todavía las reglas no están bien establecidas, no sé cómo lo van a manejar. Nosotros como agencia banal lo que les podemos es darle información para que cada uno, y entre más tiempo pase, va a estar más completa esta misma. Después son las preguntas y respuestas que sacó la autoridad, derivado de que entró en vigor y de la pandemia del COVID y de que no hubo suficiente información para poder aclarar todas las dudas, por ejemplo, del formato, y aquí se los comparto. Fue las preguntas frecuentes que contestó la autoridad, que la primera es la de la firma autógrafa, que si bien contesta que no, que la certificación puede emitirse con firma autógrafa, sin embargo también es posible emitirla con firma electrónica digital, pero en el número 2, como lo podemos ver, menciona que si la firma se puede utilizar para certificar, y nos menciona que todavía no se modifique, no podemos usar esta parte de certificar electrónicamente, pero nos deja abierto ahí que va para que lo van a hacer en un futuro, ¿verdad?
Otra pregunta importante es del tema que les comentaba de los años. Aquí mismo lo menciona, de que en 3 años y medio es cuando el importador va a poder autocertificarse para el mismo tratado. Esas son unas preguntas que hizo la autoridad. Al mismo tiempo aclara al final que no es una nota legal, pero creo que nos da una idea de cómo está interpretando este mismo tratado y cómo lo vamos a hacer para traer una pregunta muy buena también, es sobre qué pasa si después, si después rectificamos un pedimento y aplicamos el tratado, cuál es el procedimiento a seguir. Estas preguntas con todo gusto se las voy a compartir junto con la presentación, pero creo que son muy importantes para aclarar ciertas dudas, pero creemos que falta otra serie de preguntas muy importantes para poder aclarar más el tema de los formatos, como lo del Tax ID, como lo del RFC, como todo eso. Creemos que tiene que salir más información para poder completar acertadamente el formato. Hasta el día de hoy no conocemos cómo está la autoridad en dado caso de un reconocimiento aduanero, si toca rojo, que verdaderamente están enfocando a revisar, si es el certificador, si es solamente el formato, si lo declaran una factura, cómo lo toma la autoridad. Total, nos ha tocado casos que han mandado cartas en vez de formato, una carta pero cumple con los campos mínimos, cómo lo va a ver la autoridad. Total, creo que estas preguntas van aclarando un poco el panorama, pero falta, porque es un campo muy extenso. Eso es básicamente de los formatos de las preguntas, de la normatividad, de qué es lo que nosotros sugerimos. Mucho es interpretación, se va a ir aclarando poco a poco y creemos que va a ir tomando su rumbo, y también que cada aduana lo interprete, cada verificador, cada auditoría, y ver cómo en un futuro vienen las auditorías por este tema. Fue algo muy polémico, pero ya entró en vigor, y pues digo, estamos para apoyar en lo que se necesite. Muchas gracias, Reginaldo. Justo ahorita de lo que estás comentando sobre las aduanas, tenemos una pregunta. ¿Las aduanas de todo el país ya conocen todos estos cambios? ¿Toda esta información es nueva? Porque luego ellos son los que ponen retrasos en el proceso de importación o exportación. Digo, salió publicado en el diario oficial el formato desde que firmaron los acuerdos, desde que firmaron estos acuerdos, se les pide a todas las aduanas. Sí creemos que ahorita en los reconocimientos aduaneros o en los tiempos sí está afectando un poco, ya que sí están revisándolos a detalle que cumplan con los campos mínimos, pero al mismo tiempo debe de facilitar un poco porque son menos campos que el formato pasado, pero no es un formato preestablecido como estaba en el tratado pasado. Total, sí está afectando los tiempos, sí está afectando los tiempos, más si creemos que la autoridad también ahorita ha estado un poco abierta en cuanto a este formato, ¿verdad? Ahora tenemos otra pregunta sobre los certificados. ¿Qué pasa con los certificados emitidos antes del 1 de julio y que siguen vigentes? ¿Qué pasa? Esos certificados, ok, esa es muy buena pregunta. Digamos que tuvimos una operación el 30 del mes pasado, y esa operación se va a realizar una rectificación o un cambio a esa operación, se puede seguir aplicando el certificado pasado, pero todos para las nuevas y futuras operaciones automáticamente ya no se pueden aplicar en las operaciones a partir del día 1. Sí se pueden usar para rectificar pedimentos, mas no se pueden usar para futuras operaciones. Muchas gracias. Te paso otra pregunta. ¿Qué porcentaje o volumen de toneladas de acero y aluminio incrementará la producción de acero en México con el nuevo tratado? ¿Sí tendrás información sobre eso? No, pues esta pregunta creo que no sé cómo tratarla. Creo que va a modificar la industria, mas no sabré decir en qué o cómo, en su caso, ¿verdad? Digo, es algo que se enfocó mucho el cambio del tratado, pero al día de hoy no sabemos cómo vaya a llegar a afectar esta parte, ¿verdad? Muchas gracias, Reginaldo.
Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Pero si es así, bueno, pues de parte de todo el equipo de CONADIAC y de nuestro presidente, el licenciado Francisco Villanueva, queremos agradecerte, Reginaldo, por tu apoyo y participación en nuestra conferencia y además a todos por haberse conectado. Gracias pues, por participar en nuestras conferencias. Les agradecemos muchísimo y pues que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vaya, vaya, vaya.